Hola a todos, mi nombre es Marcelo Denenberg. La intención es tratar de efectuar una serie de videos que por el momento reemplacen las clases presenciales, o sea, otorgar una serie de explicaciones debido a que estamos en época de coronavirus y lamentablemente no podemos ir al curso. El tema que vamos a ver hoy es el de números reales, que corresponde a la práctica número 2. Entonces vamos a anotarlo, números reales. Y para eso arranquemos recuperando un poco de contenidos de toda nuestra vida académica acerca de los conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico que ustedes conocieron es el conjunto de los números naturales, que lo notaron con la letra N. Y los naturales arrancaron con el 1, le sumaron 1, les dio el 2, le sumaron 1, les dio el 3, el 4, el 5 y así siguieron. A veces existía la necesidad de considerar el número 0 y ponían naturales con el 0, n sub 0, y entonces era el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. En los naturales hay algunas propiedades que se pueden hacer muy bien y otras que no se pueden hacer muy bien. Si yo tengo la suma de dos naturales, me vuelve a dar un natural. Por ejemplo, si agarro el número 3 y le sumo el número 14, el resultado me da el número 17, o sea, alguien que está dentro de este conjunto. Si agarro un producto de dos números, 3 por 14, el resultado me vuelve a dar 3 por 14 da 42, el resultado me da un nuevo número natural. O sea que tanto la suma de dos naturales como el producto de dos naturales nos vuelve a dar un número natural. Pero el problema se suscita en cuando uno quiere restar. Si yo hago evidentemente 5 menos 3, el resultado me da el 2, lo cual es un número natural. El 2 pertenece a los naturales. Pero en cambio, si uno tiene que hacer 3 menos 5, ustedes saben que esta cuenta de acá no es un número natural. Este número que llamamos menos 2 no es un número natural. Vamos a dibujar un poco mejor. No pertenece a los naturales. Entonces surgió otro conjunto de números que lo llamaron enteros. Los enteros, que se anotan con la letra Z, incluyen al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, etc. Pero también los opuestos a eso. Dibujemos una recta numérica. Acá tenemos el 0. Acá pondríamos, fui a buscar color, el 1. Acá tendríamos el 2, el 3 y sigue para allá. Y los opuestos, a la misma distancia del 0, tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3. Volvamos con el blanco. O sea que en los enteros tendríamos menos 1. No me quedó muy blanco. Vamos más blanco todavía. Menos 2, menos 3, puntos suspensivos. La ventaja que la suma de dos enteros vuelve a dar un entero. Por ejemplo, menos 3 más menos 9 me da menos 12. El producto de dos enteros les vuelve a dar un entero. Menos 3 por menos 9 me da más 27. La resta de dos enteros nos vuelve a dar un entero. Antes no teníamos esa situación. Menos 3
más 9, esto nos da 6 positivo. Hasta que surge otro inconveniente, que es qué pasa con la división. Cuando uno tiene evidentemente 8 dividido 2, no hay problema, me da 4. 4 por 2, 8, el resto es 0. Pero si yo tuviera 7 dividido 2, el resultado me da 3 y me queda un resto de 1, o sea que 7 sobre 2 no da un número ni natural, ni 7 sobre 2 no da un número entero. Por lo tanto, se tiene la necesidad de un nuevo conjunto numérico, que son los racionales. Los racionales, que tienen que ver con las fracciones que ustedes vieron en la primaria, pero también hay que agregarle números negativos, o sea, fracciones que tienen antepuesto un signo menos. Se puede escribir de una manera más o menos científica, como aquellos números que se escriben como un cociente de un entero sobre un natural. De una manera más matemática serían los números m sobre n, con m un número entero y con n un número natural. Por ejemplo, son números racionales. Ejemplos en Q. Por ejemplo, podríamos tener un tercio, que es el entero 1 sobre el natural 3. Podríamos tener el menos 4 novenos, que lo escribiríamos como menos 4 novenos, es el entero menos 4, y el natural 9. Podríamos tener el menos 7, que se puede pensar como el entero menos 7 sobre el natural 1, también menos 14 dividido 2. La manera de poner entero sobre natural me permite que en el denominador no tengamos un número 0. Te dejo para que pienses. ¿Qué pasaría si uno tuviera 4 dividido 0? Bueno, 4 dividido 0 no está definido, no existe. Si 4 dividido 0 fuera algo numerito, entonces 4 daría 0 por ese numerito. Pero 0 por algo te da 0 y 4 evidentemente no es 0. Así que esto es falso, 4 sobre 0 no puede existir. Por eso uno utiliza que los racionales son de la forma un entero sobre un natural. La cuestión que cuando uno hace enteros sobrenaturales, cuando tiene números fraccionarios, se le puede presentar situaciones como puse ahí, pero vamos a trabajarla un poquito más. Si yo tengo el número 3/4, ese número, si hacemos la división, que es 3 dividido 4, llegaríamos a 0,75. Si tuviéramos el menos 8 medios, nos daría menos 4. Si tuviéramos el 1/3, uno le daría 0, 3, 3, 3, siempre repitiéndose 3. Y ustedes saben que eso es un número periódico. Si tuviera 17,99, esto daría, vamos a buscar la calculadora,
Tendríamos 17 dividido 99. Pasamos al número decimal, 0,171717. O sea, 0,17 periódico. Si tuviéramos 7 dividido 60, 7 dividido 60, nos da 0,11, periódico. Esas son las situaciones que se nos pueden presentar. Estos tres números, que en algún momento, estos dos números, no estos tres, estos dos números, que en algún momento finalizan, se llaman decimales exactos. Y estos donde hay algo que se repite, en este caso el 3 se repite, el 17, acá el 6, se llaman números periódicos. El de acá es un periódico puro, lo mismo que el de acá, porque apenas empieza la coma tenés lo que se repite. En cambio, este de acá abajo es un periódico mixto, porque hay dos lugares en este caso hasta que empieza el periodo. Entonces los números racionales, aparte de una expresión como fracción, se pueden escribir en su forma decimal a través de un número exacto, decimal exacto, o un número periódico. En la guía, la parte del anexo, tenés cómo pasar de un número periódico o de un número decimal exacto a su expresión en fracción. Sigamos completando un poquito la tabla, la recta numérica. Teníamos el 0, después pusimos el 1, el 2 a la misma unidad, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O sea, acá tenemos números enteros. Incluyamos el 0. La cuestión es que podríamos agregarle fracciones. Por ejemplo, la fracción 1 media sería a una unidad, dividirla en dos partes y tomar la mitad. O sea, acá tendrías el 1 medio. A 7 tercios lo podrías pensar de dos maneras. Podrías pensar que a una unidad lo dividís en tres partecitas iguales y después tenés que tomar 7 de esos. Evidentemente, eso se puede hacer, esos números, utilizando teorema de Tales. Pero bueno, nosotros uno hace la división y dice, bueno, aproximadamente 7 tercios está en 2, y un cachito más, o sea que por acá estaría el 7 tercios. Evidentemente el menos 7 tercios está para el otro lado. Lo importante que te tiene que quedar en claro es que cada fracción vos podrías representarlo en forma precisa en tu recta numérica. La pregunta que uno se hace es si están todos los números. Y bueno, cuando estuviste en la tercer o cuarto año de la escuela secundaria, de lo que sigue a la primaria, habrás visto que aparecen unos números que se llaman números irracionales. Los números irracionales se ponen con la letra I y corresponden a números que tienen infinitas cifras decimales, no
periódicas, o sea, antes eran periódicas la posibilidad de tener infinitas cifras, ahora son no periódicas. Ejemplos de números irracionales es, por ejemplo, a ver este numerito, 0,1, 2, 3, 4, 5, ¿qué vendría? 6, 7, puntos suspensivos. Fíjate que uno tiene como una ley de generación de este número. Podríamos usar menos 1,10, 100, 1000, ¿qué vendría? Seguramente 10.000. Bueno, y así siguiendo. Podrías poner también el número 3,45 y acá empezar con 2, 4, 6, 8, 10. O sea, en realidad uno le pone una regla de generación para ver que esto sigue. También son irracionales la raíz de 2. En la guía tenés la demostración, en la guía de apunte teórico. En general, las raíces enésimas de números enteros, siempre y cuando no den exacto y que existan, son irracionales. Por ejemplo, la raíz cúbica de 5 es un número irracional y también la raíz cúbica de menos 5. Cuando digo que existan, es porque, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9 no da un número irracional ni tampoco racional. Bueno, la cuestión es que entonces el número también pi, que lo conoces en la escuela, en pi lo conoces como 3,14, pero en realidad no es 3,14, sino que es 3,1415,9, busquémoslo en la calculadora, que suele estar, aunque suele estar una aproximación, shift pi igual, pasémoslos a decimal, ahí tenés 14,15,9, 2654, pero en realidad estos siguen, tienen infinitas cifras. Y hay un número que se llama número de Euler, que es el número de E, que tiene que ver con la base de los logaritmos neperianos. La cuestión es que entonces hemos llegado a los irracionales, los racionales, que incluyen a los enteros y que incluyen a los naturales. En una próxima pizarra vamos a seguir trabajando un poquito con esto. Bueno, borré el pizarrón y sigamos un poquito entonces. En la recta numérica recuerden que teníamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 2. Habíamos ubicado también, por ejemplo, el medio acá. Bueno, resulta que uno puede ubicar, por ejemplo, el número pi, que vale 3, y pico, estará en algún lado por aquí. El número menos 1, 10, 20, 30, 40 puntos suspensivos estará por algún lado por aquí. Y eso tiene un nombre que enseguida vamos a ver. Lo importante entonces es que nosotros tenemos un primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Los naturales están incluidos en un conjunto más amplio llamado números enteros. Todos los naturales pertenecen también al conjunto de los enteros. Los enteros también pertenecen al conjunto numérico de los números racionales. Recordemos que, por ejemplo, el número menos 10 se puede pensar como la fracción menos 10 sobre 1. Los irracionales no tienen elementos en común con los racionales. Y a todo esto yo lo puedo poner
dentro de un superconjunto. Vamos a tratar de completar. Este conjunto seguramente es el que ustedes recuerdan, por ahí, ¿no? De dónde, cómo estaba generado, es el conjunto de los números reales. R son los reales. ¿A quiénes incluyen los reales? A los racionales y a los irracionales. A lo largo de esta unidad nosotros vamos a trabajar bastante, tanto con los reales como con los irracionales. Volviendo un poquito a la recta numérica, hay una propiedad que se llama propiedad de completitud, que no es el axioma de completitud que veremos a lo largo de esta unidad. La propiedad de completitud, que dice lo siguiente, que cada punto que yo marque aquí en la recta numérica corresponde a algún número real. Este tiene algún numerito A perteneciente a R, y cada número que se me ocurra a mí real tiene también un lugar en la recta numérica. O sea, cada punto de la recta numérica corresponde a un número real y cada número real tiene un sitio, una posición en la recta numérica. ¿Sí? Los números reales tienen una propiedad muy fuerte, muy importante, que se llama densidad. Los conjuntos reales, R es un conjunto denso. ¿Pero qué es ser un conjunto denso? Es que entre dos elementos de ese conjunto uno siempre puede encontrar por lo menos un número entre ellos, un valor del conjunto entre ellos. Por ejemplo, supónganse el número raíz de 2 y el 1,415. Vamos a mostrar este número. Raíz de 2 dijimos que es irracional, en particular es real, y el 1,415 es un número racional, ya que es un decimal exacto, por lo tanto pertenece a Q, pero entonces también pertenece a R, y acá pertenece a I y pertenece a R, el raíz de 2. Vamos a la calculadora a ver cuánto vale el raíz de 2. Raíz de 2 igual, pasemos la decimal. Esto es una aproximación, 1, 41, 42, 13, 56, 1,41, 42, creo que era 13, 56, 2, revisémoslo, 41, 42, 13, 56, 2, y en realidad siguen las cifras. Y el otro número está muy cercano, es 1,415. O sea, observen que coinciden la primera cifra, coincide la segunda y coincide la segunda después de la coma. Ya aquí
tenemos que no. Evidentemente el 1,415 es más grande que el raíz de 2. Fíjense que yo puedo poner entre ellos distintos números reales. Por ejemplo, vamos a poner algún color. Por ejemplo, puedo poner el 1,443. Este número es un número decimal exacto, o sea, es un número racional. Podríamos poner el 1,414 periódico. Fíjense que este de acá es más grande que el que está arriba, porque acá invisible hay un 4. Lo voy a borrar. Este es un número periódico mixto, pero también es un número real. Y por ejemplo podríamos poner el 1,414 y podríamos poner 3, 4, 5, 6, 7, etc. Perdón, no le gana al anterior, así que voy a ordenarlo para que quede ordenado. Voy a ponerle 4, ya que acá hay un 4, voy a poner 5, 6, 7, 8, 9 y así siguiendo. Este número, evidentemente, es más grande que el que está inmediatamente superior, porque el 5 de acá le gana al 4. Y entonces, entre dos valores más o menos cercanos, como son el 1,415 y el raíz de 2, que son todas esas cifras que tengo ahí, he encontrado 3 números reales y podría haber encontrado más. Esto significa que si vos tenés en los reales dos números A y B, A más chico que B, ambos reales, A y B real, siempre vas a poder encontrar dentro de los reales un número que esté entre ellos. Ese es el concepto de densidad. Bueno, hasta acá una primera situación. Vamos a ver dentro de un ratito la noción de intervalos y el trabajo con desigualdades.